Bien amigos, pues lo prometido es deuda. Vamos a platicar de los 90 años de Cricri. Es que híjole, uno menciona 90 años y hasta uno se tiene que ir hace 90 de Cricri o 90 de don Francisco Gabilondo Soler. No, hombre, don Francisco Gabilondo nació hace más de 100 años y Cricri es el que está festejando 90 años. Y cómo no platicar de este grillito cantor sin mencionar al maestro Mario Iván Martínez y sin mencionar, por supuesto, a Tiburcio Gabilondo, que los dos han hecho un trabajo extraordinario para mantener viva pues esa energía, ese espíritu, las canciones de Cricri. Los saludo con mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien, muy buenos gracias. días. Buen día. Oigan, bueno, hasta Mario Iván tiene aquí al grillito cantor, que eso me emociona muchísimo verte así, Mario Iván, porque sé que eres una de las personas que más ama la obra de don Francisco Gabilondo Soler. Y esto te ha llevado a expresarlo a diferentes generaciones. A mí me gustaría comenzar la charla preguntándote, Mario, ¿qué tan difícil es ir llegando a las nuevas generaciones que cada vez están con más situaciones, que si en el teléfono, que si en las pantallas, que si a lo mejor hay tantas cosas que pueden divertir a los niños, que no sé qué tan difícil ahora sea llegar con las canciones? Muchísimas gracias, Lalo, por recibirnos. Y bueno, sí, ciertamente aquí está el grillito, aquí está la gorra de Cricri, nos ponemos la camiseta, nos ponemos la gorra. Decía el maestro Aurelio Tello, un gran musicólogo, eh, quien se dedicó muchísimo a difundir la música colonial de Hispanoamérica. Decía, soy devoto del santo patrono de la necedad. Y yo creo que me uno a sus filas al decir que esta es una feliz necedad, el compartir, difundir propuestas que reviven la mitología musical para la infancia de México que creara don Francisco Gabilondo Soler Cricri en varios cauces, con varias propuestas discográficas, escénicas. Y claro, regresando a tu pregunta, aquí yo le apuesto a lo que tiene que ver con mi oficio. Mi oficio es ser cuentacuentos ya desde hace ya casi 30 años y detonar la imaginación a través de propuestas escénicas, discográficas, y apostarle a ese momento único e irrepetible en el tiempo, que es el acto teatral. Eh, y en este caso, bueno, y en todos los casos en los cuales he asumido propuestas escénicas, la selección literaria, la selección musical ha sido trascendente para mí, eh, primordial. Difundir la literatura y los cuentos que a mí me parecen imprescindibles para la formación cultural de los jóvenes. Y entonces imagínate que en 2007 suena el teléfono y es el mismísimo hijo de Cricri que tenemos aquí en esta entrevista, Tiburcio Gabilondo, invitándome a ser partícipe justo de las celebraciones que por el centenario de Don Pancho se suscitaron, del natalicio de Don Pancho, se suscitaron en 2007. Entonces, pues a quién le dan pan que llore, como siempre digo, ser cuentacuentos, haber crecido con Cricri, en gran parte, este afán por eh, difundir y tratar de difundir a literatura de alto nivel y tratar de brindar diversidad y dignidad a la oferta infantil de México, pues imagínate, es un estatus que recibiera con gran beneplácito la oportunidad de difundir este acervo prodigioso del máximo exponente de música infantil de habla hispana, don Francisco Gabilondo Soler Cricri. Entonces le apostamos a eso, al momento vivo, en mi caso como actor, pero también a sabiendas que tenemos un material sólido, creativo, de una inspiración melódica absolutamente sin parangón, prodigiosa, de un hombre que escribiera no 10, no 15, sino 226 canciones y una enorme cantidad de textos lúcidos, cómicos, reflexivos. Hay que tener material sin tacha y a eso le apostamos. Y creo que precisamente
porque le apostamos a material de tal valía, tenemos armas sólidas para combatir el delirio, no combatir, sino complementar el delirio cibernético en que viven nuestros jóvenes hoy. Qué increíble, porque aparte, escuchándote hablar, Mario, y con eso voy con usted, Tiburcio, eh, obviamente estamos hablando con Mario Iván, y ya lo decía, una labor de cuentacuentos de más de 30 años. Y hablar entonces que cada una de las canciones de Cricri era un cuento, o sea, uno se lo imagina, tiene aquí en la mente los personajes, que si la patita, que si el canasto, que si la marcha de las letras, que si el niño berrinchudo en la merienda, o sea, tenemos aquí estos cuentos aquí en nuestra mente, ¿no? Cada uno era un cuento diferente y esa era una labor titánica el poder contarnos un cuento en escasos minutos. Qué importante eso, pero la pregunta es, Tiburcio, contigo, muchos creemos que estos personajes tienen su vida propia y claro que lo tienen, pero muchas veces hay a lo mejor parte del público que piensa que por tener vida propia no necesita esa labor de difusión tan importante y de mantener vivo el legado, que me imagino es una labor enorme la que tienes tú para justamente hacer eso, ¿no? Que sigan viviendo las canciones. ¿Qué tan difícil ha sido para ti ese trabajo? Bueno, sí, sí es una labor, yo no voy a decir difícil y complicada, porque parecería que fuese una labor pesada. En realidad es un reto muy, muy amplio, pero además fíjate que es un reto que tienen que afrontar no solo nosotros en nuestro caso, sino todos los que son herederos de obra, todos los que son herederos de autores, se enfrentan con este caso. Y es una perspectiva muy particular, porque claro, muchas veces mientras el artista está con vida, sea un artista que sale a cuadro en televisión, en cine, pero también hablamos de los artistas plásticos, los escritores, los músicos, compositores, en fin, toda la gente que es creativa, mientras tú los ves ahí paraditos haciendo sus cosas, todo muy bien. ¿Y qué pasa cuando ya no están? Alguien se tiene que hacer cargo de sus cosas. Algunos autores son precavidos o previsores y dejan instrucciones muy precisas de qué es lo que debe hacerse o qué les gustaría que se hiciera. Otros no. Y entonces, porque bueno, claro, no todo el mundo está pensando en qué va a pasar después de que te vas. Eso es muy humano y es muy natural. Pero entonces lo que le sucede a los herederos de obra es que pues tienen que aprender muchas veces sobre la marcha. Nadie te enseña a ser heredero de obra, nadie te enseña a administrar el trabajo de otra persona. Sí, puedes administrar una empresa, pero el arte de otra persona es complicado y te la tienes que jugar a tomar decisiones que pues, sabes que podrán ser buenas o malas. Obviamente todo el mundo queremos evitar las malas, pero por eso hay que ser muy responsable y tratar de acercarte a las buenas. Fíjate que en eso yo trataría de sintetizar esto, porque es una pregunta que nos da como para 3 horas. Pero es siempre, sí, es que es muy interesante, porque además hay otra cosa que no, que perdemos mucho de perspectiva. México es un país donde se hace mucha creación artística y por lo tanto, lo que va a suceder de aquí a los siguientes 100 años, o un poco más, es que vamos a tener cada vez una población más grande de herederos de obra encargados de estarlas cuidando. Entonces, yo creo que es algo que sí tenemos que ir aprendiendo como parte de nuestra cultura popular, y además México es un país riquísimo en cultura, pues tenemos que aprender a cómo administrar esa riqueza, esos legados culturales, y además pues, ser propositivos al respecto. Entonces, yo te diría que en realidad es un gran reto y una gran responsabilidad. Qué increíble, y le sale de una forma extraordinaria y lo felicito por eso. Mario, regreso también contigo, justo con esto igual, son cuentos, de verdad, que cada canción es un cuento diferente, ¿no? Con un principio, con un fin, y allí están los personajes bien marcados, que para ti es algo riquísimo seguramente, porque justo por eso te plantas en el escenario de una forma extraordinaria para poder transmitir cada uno de estos personajes, ¿no? Pero, wow, qué increíble tener tantos cuentos para contar, ¿no? ¿Cómo le haces justamente? Porque... Digo, eso para mí es algo sorprendente, pero para ti seguramente también es un reto el hecho de contar cuentos y vestirte de un personaje de otro, contar uno, contar otro, o hacer que todo el escenario se llene de magia para contar tantos cuentos. ¿Cómo le haces?
Es un punto interesante, importante el que mencionas, porque he tenido otras oportunidades similares de difundir material muy vasto en donde forzosamente tienes que hacer un ejercicio de síntesis, ¿no? Eh, dice el mismo Cricri al final, porque siempre habrá alguien que dice, ah, pero le faltó la muñeca fea, ah, pero no cantó la merienda. Bueno, dice Cricri, enumerarlas completas, ni por pienso intentaré, sería repetir de nuevo toda el arca de Noé. Entonces, no, así me ocurrió, por ejemplo, con el Quijote, cuando tuve que hacer una adaptación para niños y jóvenes sobre el ingenioso Hidalgo, que sube esa escena en el marco de una hora, 15 minutos o una hora y media. Bueno, pues hay que sentarse a hacer la chamba, ¿no? Un ejercicio de síntesis. Y en este caso, pues es algo muy similar. Había que sentarse con Tiburcio a discriminar, a definir, a eh, apostarle por temáticas, ¿no? Eh, el reino de los sueños y los viajes, en este caso del espectáculo del cual pues te queremos hablar, que estamos en temporada, que dejen toditos los sueños abiertos. Bueno, este espectáculo le apuesta al Cricri Trotamundos, en donde él mismo dice, cuando decidí ser músico, dice Cricri, ahora tenía que viajar para inspirarme como un globo que se infla, pero con mucho cuidado para que no se reviente. Porque yo no quería viajar a la velocidad de las ambulancias, dice Cricri. Yo quería detenerme a observar una flor, conocer los bailes y las lenguas de otras tierras. Así que empaqué mi maleta, tomé mi violincito de hoja y me lancé a la aventura. Y entonces así, en este espectáculo, Cricri, de la mano de dos niños que lo admiran, que lo siguen, viaja a Argentina porque también es un inusitado bailarín y quiere conocer al Charaña, quiere tomar clases con él. Entonces, al fondo de un barril desvencijado, lo encuentra y bueno, le toca de pareja una brillante cucaracha aburrida, ni modo, que un poco escéptica baila con el grillito y luego se da cuenta que baila perfecto el tango. Y así, viaja a la China y en un museo se encuentra con un jarrón donde hay un chinito tembloroso, prisionero en las garras de un tremendo dragón, y eso lo inspira para escribir Chonky Fu. Y así vamos a España, así vamos a Arabia, y finalmente llegamos a México para dejar dormir a los niños abrazados por el cariño, la música y el abrazo de Juan Pestañas. Entonces, pues, este espectáculo, así como el primero, Descubriendo a Cricri, también le apuesta a, y para mí como actor ha sido muy importante, a que no solo sea una miscelánea anárquica de los temas más famosos. Eso es muy fácil. El verdadero reto es que el espectáculo tenga congruencia, que emule la congruencia que tenía el programa de Don Pancho en la radio. Si él te decía, las abuelitas no son damas viejas, son muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Entonces la canción tenía muchísimo más pertinencia si era arropada por un texto lúcido, poético, creativo, ¿no? Y no simplemente las canciones más famosas. Y eso es lo que hacemos en el espectáculo y en los discos. Es decir, y Tiburcio fue muy enfático, que no solo fueran las canciones famosas, sí, claro, siempre lo digo, vas a un espectáculo de Cricri, no está el ratón vaquero, pues es como ir a un concierto de Queen y no está la Rapsodia Bohemia, ¿verdad? Pues tiene que estar, pero se las vamos dosificando. Y antes, ¿por qué no dar a conocer la Sirenita, el Jicote Aguamielero, la Cocada, e intercalarlas con Caminito de la Escuela, con la Marcha de las Vocales, canciones que la gente espera y quiere cantar?
pero forzoso es eh, este esfuerzo de discriminar y de al mismo tiempo encontrar, en mi caso, junto con mis actores, las herramientas y el lenguaje escénico que complemente aquello. Y hablabas un poco de la dificultad y de los retos. Este yo creo que es un reto particular. Hay que recordar que es música y mini cuentos, como tú bien lo pones, concebidos originalmente para la radio. Ujú. ¿Cómo es la patita? ¿Cómo es el ratón vaquero? Seguro tu ratón vaquero tiene un sombrero de un color y el mío lo tiene del otro. Esa es la gran maravilla de Cricri, que logró conjurar en las mentes de múltiples generaciones su propia versión de cada personaje. El único que tiene una iconografía muy distintiva es este grillito que está aquí. Lo demás es debatible, digamos. Entonces, en escena, ¿qué tal si yo solamente me pongo un sombrero con orejas y nada más? No necesito los bigotes, la cola, porque todo lo demás lo va a complementar el espectador de la misma manera que lo complementara cuando lo escuchamos en la radio. Qué increíble, me acabas de hacer volar y yo creo que a todas las personas que están viendo la entrevista y que la están escuchando, a imaginarnos todo esto. Fueron estos pocos minutos donde estabas relatando entre uno y otro personaje y este viaje que se hace con el grillito cantor, que de eso se trata y creo que eso es importantísimo, rescatar el poder que tiene la imaginación y rescatar este papel que tiene don Francisco Gabilondo Soler y que tiene el grillito cantor Cricri, de hacer que todos, no solamente los niños, podamos imaginar. Mencionabas hace rato, Tiburcio, acerca de que hay dificultades, que hay elecciones buenas, hay que evitar las malas, y seguramente quizá entre estas elecciones, aparte, por ejemplo, de tener este gran espectáculo, uno más con Mario Iván Martínez, que es increíble que se mantenga ahí en el escenario y ojalá que sea por muchos años más, pero seguramente te ha llegado a lo mejor, ¿por qué no hacemos una película animada con los personajes o por qué no hacemos tal versión? Como decía Mario, ¿no? Muchos a lo mejor tenemos una versión de la patita, una versión hasta de la fuente y del chorrito y tal, pero ¿te ha llegado esas propuestas de hacer algo como palpable en cuanto a animación de Cricri? Mira, no solo a mí, sino que existen propuestas desde 1936 para hacer eso. ¿Por qué no se han hecho? Bueno, muchas veces pasa que sí, te piden el permiso y a veces lo peor que puedes hacer es decirles que sí, porque entonces se espantan. Sí, de verdad, ya no sé qué sucede. Fíjate que a veces el problema que suelen tener es que yo siento que muchos proyectos de estos que se han acercado son de buena intención, incluso buena intención comercial, que es válida también, pero a veces no tienen idea de todo lo que implica y es muchísimo trabajo. Y muchas veces justo lo que no están dispuestos a hacer es sentarse a trabajar, porque ellos creen que si les vas a dar permiso, luego se van a poner a hacer dibujos, fotocopias de los dibujos y vamos a pintarlos. Espérate. ¿Qué historia vas a contar? Tal como hemos estado comentando, cada canción de Cricri es un cuento. Y entonces, enlazar esos cuentos es en donde radica la gracia de hacer un buen trabajo. Por ejemplo, lo que ha hecho Mario Iván es muy bonito porque justo no toma las cosas literalmente, le hace una adaptación escénica y entonces te cuenta una historia que tiene que ver con Cricri, que se siente a Cricri, pero es una adaptación que él hace con pues, los muy buenos recursos y talentos de los que dispone. A veces lo hace con el monólogo de Descubriendo a Cricri, ahora lo ha hecho con la invitación a Jimena Párez y a Pablo Rodríguez, que son dos elementos buenísimos, con amplia experiencia en teatro musical. Complementan la escena de una manera exquisita. Y entonces lo interesante de trabajar con Maribán es que él te demuestra que sí se pueden hacer cosas, pero hay que sentarse a trabajarlo. Y lo que sucede, por ejemplo, con una adaptación pues, para cine, para televisión o para otras obras de teatro, es que hay que ver qué historia quieres contar. Si no defines eso, mira, te puedes poner a hacer 200,000 dibujos y no te va a salir. Y el problema con eso es que si no se hace bien, se desperdicia el recurso y entonces la persona que invierta, o sea, la empresa que invierte en esto, decir, ay, no, ese cri no sirve para nada porque fíjate todo lo que gastamos y no nos redituó. O sea, a la gente no le gustó, la gente no fue a las salas, a lo mejor no te
compraron el recuerdito, pero es porque, sí, pero es porque no les contaste correctamente la historia. Y sabes que eso ya nos pasó alguna vez. Por eso, eh, vamos, hay que ser cuidadosos con esto. Fíjate que la animación es un medio idóneo para contar historias de aquellas cosas que, bueno, que sobre todo que están donde se involucra la fantasía. Es como casi casi el medio natural, porque el medio natural de Cricri, como lo dijo Maribán, es la radio, es escuchar las historias y recrearlas. Pero entonces, tratar de abordar algo así no siempre es sencillo. Y mira, la gran prueba de eso es que hay adaptaciones de libros hechos película que son pocos los casos en que realmente la película puede llegar a superar al libro. Y aquí pasa un poco lo mismo. Por eso, mejor vamos con calma, vamos con cuidado y yo creo que vamos a llegar ahí. Pero pues, no hay que correr porque mientras podamos disfrutar a Cri con grandes artistas e intérpretes, como el caso de Mario Iván u otros que tenemos como Voz en Punto, Sara Emilia Isley, pues hombre, pues vamos a llegar poco a poco, pero a su paso. Qué increíble, y qué increíble que avance el tiempo tan rápido platicando con ustedes, que nos quedan bien poquitos minutos, pero los quiero aprovechar contigo, Mario Iván, porque justo con lo que acaba de decir Tiburcio, esto de esa labor titánica, también de la imaginación y que todo mundo podemos acceder a la imaginación, nada más que no todos quizá tienen como tan ejercitado el entrar salir e imaginarse y todo esto, pero las personas que van a verte al escenario y más con este espectáculo que se encuentra allí en el Teatro Hidalgo, imagínate que las personas que van allí se sientan en la butaca, ya van a llevarse la forma en la que tú interpretaste a estos personajes y que seguramente es la que se va a reproducir generación tras generación y van a llevar a los niños y van a llevar a los nietos y entonces es el haber compartido tu imaginación también. No sé si me doy a entender muy bien, pero creo que es una situación que es una gran oportunidad para ti para expresar tu imaginación y que se vaya como de alguna forma contagiando. Sí, claro, por supuesto. Necesaria es la contribución del artista sin traicionar la esencia, pero no se trata de hacer una calca, se trata de complementar y con nuestra creatividad tratar de ser compatibles con el paradigma de creación y de creatividad y de entrega, porque hay que recordar que originalmente Don Pancho no tenía la intención de dedicarse necesariamente a hacer música infantil. Fue lo que la providencia puso en su camino y abrazó con todo el profesionalismo, apoyado por la cultura vastísima, un gran lector, astrónomo profesional que incursionó en muy diversas actividades, la natación, el boxeo. Sus amigos le decían, tú que eres tan carita, ¿cómo es que te metes a boxear, verdad? Pero regresando a lo que tú dices, sí, se trata de que presentemos a Cricri, a su obra vastísima, rindiendo tributo con toda la preparación, pero también eh, sin adoptar una actitud de excesiva reverencia al grado de que limite tu propia creatividad. Tú también tienes que aportar siempre con la parte medular, siendo naturalmente la obra y la creación de Cricri. Pero como dijo Tiburcio, yo tengo también la obligación de contribuir de tal forma de que el espectáculo sea coherente y tenga un hilo conductor. Es un espectáculo de 1 hora y media. Entonces, habrá de pronto ciertos textos que yo habré de crear y de proponer en combinación con los que hizo Don Pancho. Entonces, tienes que llegarle a la altura. Y naturalmente, siempre he tenido el privilegio de contar con la revisión, con el consejo, con el abrazo y el cauce que me proporciona y el privilegio que me proporciona el mismísimo heredero, el mismísimo hijo de Cricri, quien nos me va diciendo, sí, por ahí me gusta, por acá, ¿qué tal si nos vamos por otro lado? Hay que recordar que Don Pancho es nuestro Anderson, es nuestro Collodi, es nuestro Carol,
y que esta creatividad hay que difundirla con placer, con alegría, sin sobreilustrar, pero sí contribuyendo, en el caso de este espectáculo, con nuestras propuestas complementarias. Es un espectáculo, por ejemplo, donde la coreografía es muy importante. El maestro Pepe Posada, ahí hablando de los retos, ¿verdad? Se sentó a analizar las canciones. En este caso del Cricri Trotamundos, pues tenemos desde un tango hasta la música oriental, de la música oriental a una pieza perfectamente en alineamiento con las formas de la música country norteamericana, en el ratón vaquero, todos los ritmos latinos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que salga bailando Jimena vestida de odalisca, en el caso de Jorobita, una pieza pseudo-arabesca, solamente como odalisca, no, es una palmera odalisca. Entonces, ¿cómo baila una palmera odalisca? ¿O cómo baila un camello? ¿No? Ahí hay que echar mano también de la caracterización de los personajes que no están en las canciones. Visualmente, nosotros tenemos que entender cómo se habría movido Jorobita, cómo se habría movido el sultán, ¿no? De qué manera creamos las letras, la marcha de las letras. En lugar de poner las letras allá arriba, proyectadas, que es lo más fácil, ¿qué tal si hacemos las letras con el cuerpo? Dijo Pepe. Entonces de pronto somos la A, somos la E, somos la I, somos la... Claro, eso no está en las canciones. Es lo mismo con los libros y con la dramaturgia. Ahora que enfrenté el diario de un loco, por ejemplo, el diario de un loco es un cuento, no es dramaturgia. Había que nosotros echar mano de nuestra creación, de esta creatividad, para complementar el sueño de Gogol, ¿no? Y en este caso es lo mismo con que dejen toditos los sueños abiertos, en donde, como te digo, este grillito en su faceta de trotamundos, poseedor de una inagotable sed de conocimiento, eh, emprende este viaje junto con los dos niños que interpretan Jimena Párez y Pablito Rodríguez, dos histriones, como mencionó Tiburcio, de altísimo nivel, como cantantes premiados, bailarines, incluso Pablito es coreógrafo también, y actores. Ahora, aquí sería importante mencionarte que este espectáculo que estamos presentando todos los domingos en el Teatro Hidalgo, que es ya nuestra tercera temporada que celebra el 90 aniversario de la creación del Grillito Cantor, se complementa con la publicación de este libro de niños, pianos y un grillito, El Pequeño Gabilondo, que en mancuerna con Alfaguara, con Penguin Random House y naturalmente con Gabsol, que preside Tiburcio, he propuesto para echar un vistazo a las pasiones y el interés que tuvo Panchito Gabilondo en sus inicios en Orizaba por la literatura, por los cuentos, sus aventuras, su relación con su abuela Emilia, que lo introdujo en la música, con su padre Tiburcio Gabilondo, por ende Tiburcio se llama como se llama, por lo mucho que su padre le inspiró de joven al poner en sus manos los libros de Verne, de Salgari, las fábulas de Sopo, Samaniego, La Fontaine, y está bellísimamente ilustrado, naturalmente, por el incomparable Juan Gedovius. Es un libro que complementa una serie que iniciara sobre niños célebres, de Nidos, Estrellas y Girasoles, sobre el niño Vincent Van Gogh, y de Niñas, Disfraces y un soneto, la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en este año, pues, ¿qué más que propicio resulta el ahora visitar la infancia de don Pancho Gabilondo a través de este libro? Creo que Francisco Gabilondo Soler se une de manera muy digna a este par de gigantes, a Sor Juana y a Van Gogh, porque desde su trinchera fue definitivamente un gigante en la creatividad y en la creación de la música infantil, dejando huella en múltiples generaciones.
Wow, qué delicia platicar con los dos para la imaginación, para el corazón, para el alma. Creo que todos nos quedamos con las ganas de irnos ya directo a las butacas en el Teatro Hidalgo o donde se presente. Yo espero que se vaya por muchos más lados para que vaya mucho más público, pero ir a ver este espectáculo, que dejen toditos los sueños abiertos. Lo dije bien. Sí. Correcto. Les Correcto. agradezco muchísimo, mucho, mucho, mucho de verdad. Gracias también por la labor que hacen de que se mantengan las obras, las creaciones de don Francisco Gabilondo Soler, porque vaya, que lleguen a los primeros 100 años. Todavía falta poquito, ese cachito de 10 años más, pero que llegue a 100 y muchos más. Les agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti, Lalo. Y aquellos de ustedes que quieran entrar en contacto con nosotros, por favor, eh, envíenos un WhatsApp, un mensaje de texto al 55 37 33 36 41. 55 37 33 36 41 para mayores informes de esta temporada, todos los domingos en el Teatro Hidalgo a las 13 horas, solamente domingos. Si nos va bien, nos extenderemos hasta el 5 de enero. Y por supuesto también, si gustan obtener informes sobre estas publicaciones que ahora menciono. Agradezco muchísimo la oportunidad de este espacio, Lalo, y me gustaría cerrar con un texto que cierra nuestros programas en un rato para imaginar, que dice, y es de la pluma de la gran poetisa gallega Rosalía de Castro: no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Pues a seguir soñando con la obra perenne y lúcida de don Francisco Gabilondo Soler Cricri. Qué increíble. Me lo llevo todo, todo aquí y acá y para todas las personas que pudieron escuchar y ver esto. Les mando un abrazo enorme. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias, Lalo. Gracias.